Mi malvada madre convenció a mi novio que se casara con mi hermana, ella es mejor y mucho más inteligente, le dijo. Eso me rompió el alma, así que decidí irme a otra ciudad. Años después, nos reunimos en una gran fiesta organizada por mí, y ellos quedaron pálidos cuando vieron que mi esposo era. Tienes que entender algo, Lucas. Camila siempre fue la hija con futuro. Desiree. Desiree es buena chica, sí, pero no es para alguien como tú. La frase salió disparada como una bala en cámara lenta, cortando el aire estancado detrás de esa puerta entornada donde Desiree, inmóvil, escuchaba su mundo desplomarse sin hacer un solo sonido. El murmullo del salón detrás de ella parecía lejano. Las risas, la música, el tintinear de las copas. Todo se desdibujaba ante el filo de esa voz que conocía tan bien. Su madre. Clara Moreno. La mujer que siempre supo herir con precisión quirúrgica, sin levantar la voz, sin perder la sonrisa. La que sabía cómo disfrazar el veneno con palabras dulces. Y ahora lo estaba haciendo otra vez. Pero esta vez, con su novio. Con Lucas. Desiree se había levantado de la mesa 15 minutos antes, bajo la excusa de que necesitaba un poco de aire. Lucas había ido por bebidas. Era lo típico. Se turnaban. Pero él se había tardado más de lo habitual. Y en una familia como la suya, donde las apariencias eran tan frágiles como el cristal, los silencios escondían secretos. Caminó por el pasillo estrecho, siguiendo su intuición. Esa punzada en el estómago que no sabía explicar, pero que reconocía bien. La misma que había sentido de niña cada vez que su madre se acercaba a su habitación con esa sonrisa neutra, como si ocultara algo detrás de los dientes. Al llegar a la cocina, escuchó voces. Una grave, masculina, tensa. La otra, serena, femenina, con esa cadencia tan suya. Desiree no tenía que asomarse para saber quién era. Camila siempre ha tenido una visión clara de su vida. Sabe lo que quiere, cómo lo quiere y cuándo. Tú necesitas a alguien así a tu lado, Lucas. No a alguien que vive en las nubes con un cuaderno de bocetos y sueños imposibles. Silencio. Luego, la voz de Lucas, vacilante. No sé, señora Clara, he estado con Desiree 3 años. No es tan simple. No es simple. Vamos, Lucas. ¿Qué tienen ustedes dos? Un amor universitario, bonito mientras duró, pero ya estás en otra etapa. Eres hombre de futuro. ¿Qué hará Desiree por ti? ¿Dibujarte mientras te endeudas pagando las cuentas? Desiree sintió como el calor subía desde su pecho hasta las orejas. Se obligó a no moverse. La copa que sostenía en la mano izquierda temblaba levemente. Y si no te lo había dicho antes, continuó Clara, es porque estaba esperando que abrieras los ojos por ti mismo. Pero mira a Camila. Mírala de verdad. Acaba de ser nombrada directora asociada en su bufete. Tiene metas, visión. Y tú y ella, hay química. Siempre la hubo. Lucas no respondió de inmediato. Cuando lo hizo con una tibieza que heló la sangre de Desiree. Camila es, sí, es impresionante. Pero esto me toma por sorpresa. Y tómate tu tiempo, replicó Clara con tono maternal, acariciando sin duda su brazo. Solo piensa en tu futuro. Desiree es buena, pero está estancada. Siempre con sus dibujos, con sus proyectos artísticos. Necesitas a alguien que te empuje a crecer, no que te obligue a quedarte quieto. Lo siguiente que escuchó fue el sonido de las copas de vino chocando suavemente. Luego, una pausa larga. Desiree retrocedió, despacio, como si el suelo estuviera a punto de desaparecer bajo sus pies. Caminó hacia el baño de visitas, cerró la puerta con cuidado y se miró al espejo. Su rostro estaba pálido, los ojos abiertos como platos. Nadie podría haber imaginado que detrás de esa fachada silenciosa había una tormenta formándose. Una que no estallaría en gritos ni en lágrimas, sino en un proceso de ruptura interna, lento, silencioso, brutal. Volvió a la mesa como si nada hubiera pasado. Sonrió. Hizo bromas. Comió pastel. Cuando Lucas volvió con las copas, fingió no notar que la suya estaba medio vacía. Fingió no notar que la suya se la había dado a Camila. Esa noche, cuando se despidieron, Lucas la besó en la mejilla. No en los labios. Nos vemos mañana, amor, le dijo, como siempre. Pero no sonó como siempre.
Las semanas siguientes fueron una clase maestra de autoengaño. Lucas empezó a mencionar a Camila con más frecuencia. Cosas pequeñas. ¿Supiste lo del caso que ganó tu hermana? O Camila me pasó una serie de Netflix, te va a encantar. Comentarios al paso que parecían inocentes, hasta que dejaron de serlo. Luego vinieron los cambios más concretos. Citas canceladas por juntas de último momento. Mensajes respondidos con horas de retraso. Excusas. Muchas. Una noche, mientras cenaban en casa de Clara, Desiree los observó a través de la mesa. Camila sonreía más de lo normal. Lucas respondía con una mirada que ella conocía bien. La mirada de complicidad. La que alguna vez fue suya. Ya no lo era. Después de la cena, Jamie, su mejor amiga, la abrazó al despedirse. ¿Estás bien? Él le susurró, con la intuición de quien sabe leer emociones aunque nadie las diga. Desiree solo asintió. Lucas ya no te mira como antes, dijo Jamie en voz baja. Ten cuidado. Pero Desiree ya lo sabía. Solo que no tenía la fuerza para nombrarlo. Aún no. Una noche, decidió sorprender a Lucas con boletos para un concierto. Lo que encontró al llegar a su apartamento fue un silencio demasiado denso. Llamó su nombre. Nada. Vio la chaqueta de Camila colgada en el perchero. Los tacones en el suelo. Un hilo invisible la llevó hasta el pasillo. Ahí, tirada en la alfombra, estaba una blusa que no era suya. Nunca lo fue. La puerta del cuarto estaba entreabierta. Y lo que oyó, confirmó todo. No gritó. No lloró. No dijo una palabra. Solo dejó caer los boletos en el suelo. Como hojas muertas en otoño. Como lo que había sido su relación. Camila fue la primera en verla. No se tapó. Ni se disculpó. Solo la miró con ese gesto de hastío que siempre había tenido. Lo ibas a descubrir de todos modos, dijo, sin emoción. Lucas se levantó de la cama, medio cubierto con las sábanas. Desiree, esto no es. No digas que no es lo que parece, interrumpió ella, sin levantar la voz. No me insultes. Camila se sentó, con total calma. Fue mamá quien empezó esto. Solo aprovechamos la oportunidad. Desiree los miró por última vez. Y luego se fue. Esa noche, no regresó a casa. Caminó sin rumbo por la ciudad, con una mezcla de vacío y furia acumulada. Sintió que el suelo no era suficiente para sostener tanto. Que su pecho no podía contener esa presión. No lloró. No porque no pudiera, sino porque no tenía más lágrimas. A la mañana siguiente, fue a ver a Clara. Entró a la casa como si fuera una invitada, no una hija. Clara la recibió con su habitual sonrisa medida. ¿Desayunaste? No vine por desayuno, dijo Desiree, con la voz más firme que había usado en años. ¿Por qué lo hiciste? Clara la miró un segundo. Bajó la vista hacia un florero que arreglaba. ¿Hacer qué? Lo sabes. La mujer suspiró. Desiree, a veces, el amor no es suficiente. Camila tiene ambición. Visión. Tú eres dulce. Eres un alma artística. Pero eso no basta. Lucas necesita una pareja que lo impulse, no que lo retrase. ¿Tú decidiste eso por mí? No es personal. Es realismo. Tú siempre fuiste distinta. Demasiado emocional. Camila entiende lo que el mundo exige. Y tú siempre fuiste una estratega, replicó Desiree, con los ojos llenos de algo nuevo, furia contenida. Usaste tu favoritismo como un arma. Me miraste toda la vida como si fuera una decepción envuelta en papel de regalo. Pero sabes que, mamá, prefiero ser una decepción real, que un éxito que arrastra cadáveres. Clara no respondió. Solo bajó la mirada, por primera vez. Desiree se fue sin mirar atrás. Llegó a su departamento. Empacó lo esencial. Llamó a Jamie. ¿Qué pasó? Necesito tu sofá por un par de días. ¿Y después? Después me voy de aquí. A un lugar donde nadie sepa mi nombre. ¿Estás segura? Y más que nunca.
y mientras colocaba su portafolio de arte en el asiento del pasajero y encendía el motor del coche, Desiree no se sintió derrotada. Se sintió lista para empezar. Aunque no supiera a dónde iba. Aunque su corazón aún sangrara. Porque algo dentro de ella había muerto. Y algo más estaba por nacer. El motor de su auto vibraba como si también supiera que estaba escapando de algo más grande que una ciudad. Desiree mantenía las manos firmes sobre el volante, los nudillos tensos, los labios secos. No había música. No había nadie más. Solo ella, un portafolio de arte semiarrugado por el peso de las decisiones mal tomadas, y una ciudad al otro lado del mapa que no tenía idea de quién era. La primera vez que vio el cartel de Bienvenidos a Chicago no sintió esperanza ni alivio. Sintió frío. Un frío que no venía del clima, sino de ese lugar hueco entre la garganta y el pecho donde se acumulan las pérdidas. No había plan. Solo una dirección anotada a mano, un motel barato en la periferia. Lo había encontrado la noche anterior, mientras comía cereal seco en el sofá de Jamie, con el wifi prestado y los ojos rojos. El precio encajaba con lo que le quedaba. El motel olía a cigarro rancio, sudor y melancolía. La alfombra tenía manchas que no quería descifrar, y la colcha parecía haber sido lavada en otra década. Se sentó al borde de la cama y miró el techo. La humedad formaba una silueta parecida a una mujer sentada. O tal vez era un ángel cayendo. A los 5 minutos, se permitió llorar. Pero solo 5. Se puso una alarma en el celular. Llorar demasiado era un lujo que no podía pagar. Al día siguiente, abrió su laptop y comenzó a enviar currículums. No había tiempo para miedo. Ni para dignidad. Aplicó a todo: asistente de oficina, dependienta de librería, recepcionista, organizadora de archivos. No tenía experiencia formal en nada. Solo talento para sobrevivir al desprecio y para imaginar mundos mejores a través de una hoja en blanco. Esos talentos, aparentemente, no eran solicitados por ninguna empresa. Las primeras respuestas tardaron en llegar, y cuando lo hicieron, eran variaciones del mismo rechazo disfrazado: gracias por aplicar, pero no eres el perfil que buscamos. Las siguientes semanas fueron una serie de entrevistas sin alma, sonrisas forzadas, trajes mal planchados y zapatos que ya no eran cómodos. Al tercer día en el motel, una mujer del cuarto de al lado le ofreció un cigarro. Se llamaba Hilda, trabajaba en un bar de karaoke y tenía los ojos cansados de ver promesas rotas. Le contó que había sido bailarina, que tenía una hija que ya no le hablaba y que a veces se preguntaba si estaba muerta por dentro o simplemente anestesiada. Desiree no respondió. Solo aceptó el cigarro, lo encendió con manos torpes y le devolvió la mirada. Dos desconocidas compartiendo nicotina y soledad en silencio. Chicago tenía un color distinto. Los edificios eran grises, pero no muertos. Las calles tenían ese ruido constante que impide pensar demasiado, lo cual era una bendición. Caminaba por los parques con su cuaderno de bocetos, no para dibujar, sino para sentir que no se estaba descomponiendo del todo. Le tomó casi un mes encontrar un estudio barato en un barrio que la gente describía como con carácter, que era una manera elegante de decir que podías escuchar gritos a medianoche y no todos eran de fiesta. El estudio era minúsculo. Tenía una ventana rota que tapó con cartón, una mini cocina que parecía de juguete, y una vecina que cantaba rancheras mientras lavaba los platos. Pero era suyo. El primer espacio donde no era la decepción de nadie. Donde nadie esperaba nada de ella. Donde podía reconstruirse sin testigos. El dinero se acababa. Cada mañana se repetía a sí misma que ese día sería el día. El día que conseguiría algo. Que alguien vería su valor. Que no terminaría volviendo a casa derrotada con la maleta más pesada que cuando llegó. El último currículum que envió fue por impulso. Lo vio publicado en una página de empleo a las 2 de la madrugada. Buscaban una asistente ejecutiva en una firma de inversiones llamada Ferrer y Asociados. No tenía ni idea de que hacía una firma de ese tipo, pero la paga era decente. No mandó carta de presentación. Solo su nombre, su historial académico medio improvisado y una frase escrita con rabia: sé organizar el caos. Y sé hacerlo rápido. Al tercer día, la llamaron para una entrevista. Cuando entró al edificio, su primer pensamiento fue que se había equivocado de lugar. Todo era de cristal, acero y silencio. El tipo de silencio que cuesta dinero.
La recepcionista la miró como si llevar un vestido de una tienda de rebajas fuera un crimen de guerra. Aún así, le indicó que se sentara. Otra candidata ya estaba ahí, una rubia con traje de diseñador y expresión de que todo era suyo por derecho. Desiree se sentó a su lado, cruzó las piernas y disimuló el sudor en las palmas de las manos. Una mujer de cabello lacio, gafas sin marco y tono de voz quirúrgico se acercó. Señorita Desiree Moreno. Desiree se puso de pie. La voz no le tembló. Presente. Soy Carol, Recursos Humanos. Hubo un cambio. El puesto original ya fue ocupado, pero el señor Ferrer quiere conocerla para otra vacante. Las palabras quedaron flotando. Desiree asintió, sin saber si eso era bueno o una manera elegante de perder el tiempo. Carol la llevó por un pasillo lleno de oficinas transparentes, donde los trajes y las corbatas parecían pertenecer a otro planeta. Lo vio antes de que él la viera. Matías Ferrer. 30 y tantos. Ojeras marcadas, corbata floja, el tipo de elegancia descuidada que solo algunos pueden usar como escudo. Tenía papeles por todas partes. Un caos meticulosamente controlado. Desiree Moreno, dijo, extendiendo la mano sin levantarse. Ella le estrechó con firmeza. Y veo que estudió arte, comentó, hojeando su currículum. ¿Por qué una firma de inversiones? Podía mentir. Decir que quería estabilidad. Que buscaba algo nuevo. Porque quemé el mapa de mi vida, dijo, sin pestañear. Y necesito uno nuevo. Uno donde no repita errores. Estoy cansada de intentar encajar donde nunca fui bienvenida. Matías levantó una ceja. Luego sonrió. Una sonrisa pequeña, que apenas duró un segundo. Me gusta la honestidad. El puesto es de asistente ejecutiva. La última renunció sin previo aviso. La paga es menor a la del otro puesto. Horarios brutales. Poca paciencia. Mucho café frío. Y me adapto. Y aprendo rápido. Él la observó por un momento. Luego, simplemente dijo. Empiezas mañana. El primer día fue como nadar en cemento. Documentos, llamadas, sistemas que no conocía. Matías no era amable. No era cruel, pero sí exigente. Daba órdenes sin mirarla a los ojos. Esperaba resultados sin explicar procesos. A las 3 horas, pensó en renunciar. A las 5, pensó en llorar. A las 7, decidió quedarse. No por él. Por ella. Las semanas pasaron. Desiree comenzó a comprender el lenguaje del lugar. Aprendió términos financieros que antes le parecían chino. Empezó a organizarle los horarios a Matías de forma que no terminara explotando a mediodía. Comprendió que él era un genio para los números y un desastre para la logística. Y él empezó a notar que ella resolvía antes de que él pidiera. Una noche, cerca de las 11, Matías levantó la vista y la vio aún en su escritorio. ¿Por qué sigues aquí? Porque nada está en orden todavía. Podrías haber dejado el caos para mañana. No me gusta dejar cicatrices abiertas. Matías se quedó en silencio. Luego dijo algo que no esperaba. Y yo tampoco. Desde entonces, las conversaciones cambiaron. Durante los almuerzos, que a veces eran solo barritas de cereal y café frío, hablaban de cosas que no tenían que ver con trabajo. Él le contó que su padre lo quería en la construcción, pero que eligió finanzas para sentir que tenía control. Ella no habló de su familia. Solo dijo que vino a Chicago porque nadie la conocía. Y eso era justo lo que necesitaba. Un martes cualquiera, mientras almorzaban en un parque cercano, él le preguntó: ¿te gusta tu vida ahora? Ella no respondió de inmediato. Luego, simplemente dijo: no. Pero me gusta en quien me estoy convirtiendo. Esa noche, en su departamento con goteras, Desiree dibujó por primera vez desde que había llegado a Chicago. No fue un retrato ni una escena. Fue un mapa. Su mapa. Una ciudad con calles que aún no conocía. Con luces que aún no se encendían. Pero que ya eran suyas. Y mientras coloreaba con lápices viejos, supo que algo estaba cambiando. Ella ya no era la misma. Y lo mejor, es que todavía no sabía en quién se estaba convirtiendo. Pero al fin,
y empezaba a querer descubrirlo. La noche estaba en silencio, pero dentro del pequeño apartamento, Desiree apenas podía escuchar sus propios pensamientos entre el zumbido del viejo refrigerador, el murmullo del tráfico lejano y el tic-tac nervioso del reloj en la pared. En la mesa improvisada de trabajo, los papeles estaban desordenados, llenos de tachaduras, números subrayados, proyecciones que parecían escritos en otro idioma. Matías, con la camisa remangada y el ceño fruncido, llevaba más de 3 horas de pie sin notar el cansancio. Desiree lo observaba desde el sofá, con un lápiz en la mano y un café frío sobre la mesa, preguntándose en qué momento él se había vuelto parte de su cotidianidad, y ella, parte de la suya. Que esto no va a funcionar si seguimos aquí, dijo Matías sin mirarla, sin pausa. Desiree parpadeó. ¿Aquí como en esta mesa? Aquí como en esta empresa. Ferrer y Asociados está pudriéndose. Cada vez que intento cambiar algo, me encuentro con decisiones corporativas que no tienen alma, que solo piensan en dividendos. Yo no quiero seguir haciendo ricos a los mismos de siempre. Quiero algo distinto. ¿Y qué propones?, preguntó Desiree, aunque ya sabía la respuesta. Había visto cómo lo miraba últimamente, con ese fuego extraño, esa rabia dirigida hacia algo invisible. Matías se giró hacia ella, apoyando ambas manos sobre la mesa. Quiero que hagamos algo juntos. Una firma diferente. Que invierta en empresas sostenibles, en gente real. Que apueste por proyectos que tengan impacto, no solo rentabilidad. Quiero construirlo contigo. Ella se rió, apenas un poco. ¿Conmigo? ¿Por qué no? No soy contadora, no soy economista, ni tengo un MBA colgado en la pared. Eres la única persona que ha sabido entender cómo trabajo. Y más importante, sabes cómo mejorarme. Eso no se aprende en ninguna universidad. Confío más en tu intuición que en 100 hojas de Excel. El silencio se volvió espeso. Desiree miró el techo, que tenía una mancha nueva de humedad. Luego miró su cuaderno de bocetos, abierto en una esquina, con una ilustración sin terminar de 2 figuras caminando sobre un puente roto. No tengo nada que perder, dijo al final. Pero si hacemos esto, lo hacemos a nuestra manera. Sin mentiras. Sin jerarquías absurdas. Socios iguales. Matías asintió. Socios iguales. Firmaron su primer contrato sobre una servilleta. Desiree lo dibujó, 2 manos entrelazadas rodeadas por raíces y ramas, con una frase escrita debajo en tinta negra: construir desde la raíz. El apartamento se convirtió en la oficina. La cocina en una sala de juntas que olía a sopa instantánea y café recalentado. Los días comenzaban a las 7 de la mañana y terminaban pasada la medianoche. Dormían poco, comían peor, y a veces discutían por tonterías, como qué fuente usar en la presentación de un cliente o por qué Matías olvidaba siempre revisar su correo personal. Pero entre la maraña de cansancio y frustración, algo nuevo florecía. No era una historia de amor tradicional. Era algo más íntimo, más orgánico. Una complicidad que se tejía entre datos financieros, bocetos, estrategias de marketing y botellas vacías de energizante. Una madrugada, tras una lluvia torrencial que había dejado goteras por todo el apartamento, Matías se acercó a Desiree, empapado de papeles y con los ojos cansados. ¿Alguna vez pensaste que estarías aquí? Nunca. Siempre creí que mi vida sería pequeña. Invisible. No tienes idea de cuánto te equivocabas. Se besaron por primera vez sin aviso, sin planes. Fue entre hojas de cálculo y facturas sin pagar, con la computadora encendida y la música de fondo mezclándose con la tormenta. Y cuando se separaron, no dijeron nada. No lo necesitaban. Lo supieron en la forma en que respiraban el mismo aire sin pedir permiso. Decidieron casarse un mes después. No hubo anillos caros, ni familiares invitados. Solo Jamie, que voló desde Filadelfia para acompañarla, y un amigo de Matías que ofició como testigo con una resaca evidente. Desiree usó un vestido crema que había comprado en una tienda de segunda mano, con los dobladillos mal cosidos. Matías, un traje gris que aún olía a tintorería. No quiero prometerte perfección, dijo él mientras firmaban el acta. Solo prométeme que si todo se va al carajo, no me vas a dejar con la factura. Prometido. Se rieron. Porque sabían que la vida era mucho más que las palabras bonitas.
Era resistir juntos. Era reconstruirse, una decepción a la vez. La empresa, que llamaron Phoenix Capital, comenzó a atraer pequeños clientes. Emprendedores que querían hacer algo más que sobrevivir. Gente con ideas que parecían imposibles pero que, con una estrategia sólida, podían volar. Desiree se encargaba del alma de la marca, diseño, comunicación, identidad visual. Matías hacía lo suyo con los números. Ella lo desafiaba constantemente. Él aprendía a escuchar. Empezaron a salir en blogs especializados. Luego en revistas de emprendimiento. Pronto, los llamaban de universidades para dar charlas sobre cómo construir empresas desde la honestidad. La gente los idealizaba, sin saber que aún dormían en un colchón viejo y que compartían una laptop para trabajar. Una noche, Matías llegó con una carpeta entre las manos y el rostro ensombrecido. «Tenemos una oferta de adquisición». Desiree lo miró confundida. «¿Quién?». Matías colocó la carpeta sobre la mesa. Desiree la abrió. El logo le pareció familiar. Demasiado familiar. «Meridian Investment Group», dijo en voz baja, casi como un susurro maldito. Matías la observó. «Quieren que nos asociemos. Y están dispuestos a ofrecernos control total sobre una nueva división. Inversiones sostenibles a gran escala. Pero hay un detalle». ¿Y cuál? «Una de las firmas con las que trabajan en outsourcing legal pertenece a tu hermana». El silencio golpeó más fuerte que cualquier palabra. «Camila». Desiree sintió que el suelo se ladeaba. «No puede ser». Matías asintió. «Y hay más. Lucas trabaja ahora como analista de cumplimiento en esa firma». La boca de Desiree se secó. Recordó el olor a sábanas ajenas. Las risas al otro lado de la puerta. Las palabras de su madre. Todo volvía, disfrazado de coincidencia, pero apestando a destino. ¿Sabían ellos que esto venía de nosotros? No. Todavía no. Desiree cerró la carpeta. Respiró hondo. Qué poética es la vida, ¿no? Y podemos decir que no. Hay otras formas de crecer. Yo no tengo problema en rechazarlo. Ella se levantó, caminó hacia la ventana y miró la ciudad. Las luces eran más cálidas ahora. Menos lejanas. No vamos a rechazar nada, dijo finalmente. No por ellos. Esto no se trata de venganza, Matías. Se trata de futuro. Nuestro futuro. ¿Estás segura? Estoy segura de algo. Esta vez, ellos van a tener que ver lo que construí. Lo que somos. Y no podrán quitarlo. Ni ignorarlo. Ni despreciarlo. Matías caminó hacia ella. Le tomó la mano. La apretó. De lo que construimos. Y ahí, frente a un ventanal que aún tenía cinta adhesiva por las filtraciones, con una carpeta en la mesa y los recuerdos ardiendo en la memoria, entendieron que todo lo que habían perdido había sido, en realidad, el precio por llegar hasta ahí. El pasado estaba regresando. No como una sombra, sino como un reflejo. Que esta vez no iba a tragárselos, sino a revelarlos. Tal como eran. Tal como habían decidido ser. Juntos. Como socios del alma. Esa noche Desiree no podía dormir. La ciudad entera parecía haber sido envuelta por un manto de silencio eléctrico. A su lado, Matías respiraba con ritmo lento, ajeno al torbellino que le revolvía el pecho. Ella se sentó en la cama, abrazó sus rodillas, y observó la lámpara de lectura que proyectaba una luz suave sobre la pared. Ahí, justo ahí, estaba colgado su primer boceto como cofundadora de Phoenix Capital, 2 manos unidas por raíces. Era simbólico. Ahora también era irónico. Porque esas mismas raíces estaban a punto de chocar con las del pasado. Y no sabía si su nueva vida era lo suficientemente fuerte como para no fracturarse. Matías lo había dicho con naturalidad unos días atrás, mientras revisaban las listas para la gala empresarial que marcaría el anuncio oficial de la adquisición de Meridian. Un evento que reuniría a todos sus inversionistas, clientes, figuras públicas y nuevos empleados, incluyendo, claro, al equipo de Filadelfia. Él lo propuso como una cortesía profesional. Pero a ella le sonó a prueba de fuego.
Deberíamos invitar a Lucas y Camila, y a tu madre también, dijo él, con la voz neutral de quien no conoce las heridas completas. Desiree bajó los ojos y no respondió enseguida. La idea le provocaba un nudo que no era de miedo, sino de un tipo distinto de ansiedad. No por lo que ellos pudieran decirle, sino por lo que ella no quería seguir cargando. Y no es por mostrarles lo que logramos, Matías, dijo finalmente. No quiero convertir esta gala en una venganza con Catherine elegante. Pero, creo que es hora de cerrar algo que ellos nunca supieron que abrieron. Él solo la miró y asintió. Sabía cuándo acompañarla sin preguntar. Las semanas siguientes fueron una combinación de reuniones frenéticas y recuerdos que se deslizaban entre las rendijas de su concentración. Mientras aprobaba las tarjetas de invitación, recordaba los desayunos de domingo en su infancia, cuando su madre servía café a Camila con una sonrisa de aprobación. Y a ella le lanzaba comentarios sobre lo idealista que era. Mientras probaba la selección del menú sostenible que querían para el evento, venían a su mente las palabras que una vez escuchó detrás de una puerta. No es para alguien como tú. Mientras discutía el diseño de la iluminación ambiental con el equipo de montaje, visualizaba el rostro que pondría su madre al entrar al lugar y entender quién era ahora Desiree. No quién había sido. No la hija soñadora, la artista sin dirección. No la mujer abandonada. No la sombra. Ella misma diseñó el vestido. No lo cosió, pero lo dibujó hasta el último detalle. Una pieza esmeralda profundo, con corte en la espalda y un drapeado elegante que sugería poder sin gritarlo. No quería parecer la que buscaba llamar la atención. Quería parecer la que ya no la necesitaba. La gala se celebraría en el Museo de Historia Natural, un espacio amplio con techos altos y paredes de piedra tallada. El equipo de producción se encargó de cubrir cada rincón con luz cálida, flores locales, elementos reciclables. Todo, absolutamente todo, estaba diseñado para comunicar un mensaje. No solo habían triunfado, habían transformado su visión en un ecosistema ético, funcional y bello. El día del evento llegó. Desiree se vistió sin prisa. Su cabello estaba peinado en ondas suaves, el maquillaje impecable sin ser agresivo. Llevaba el diamante discreto que Matías le había dado en su aniversario, y una determinación que no cabía en ningún espejo. Antes de salir, Matías se acercó y le tomó la mano. ¿Estás lista? No, dijo ella, sincera. Pero estoy decidida. Que no es lo mismo, pero es suficiente. Llegaron temprano, revisaron los últimos detalles, hablaron con el equipo de protocolo, ensayaron parte del discurso. Las puertas se abrieron a las 7. Los primeros invitados llegaron puntuales. Todos con trajes elegantes, miradas curiosas, palabras que olían a conveniencia. Desiree y Matías recibían a cada uno con cordialidad. Él tenía ese encanto natural para mover conversaciones, para proyectar seguridad. Ella, en cambio, era más sutil. Observaba, sentía, procesaba. En algún momento, él le susurró. Si esto fuera un tablero de ajedrez, ya habrías anticipado 20 jugadas. Ella sonrió con un gesto que no era del todo alegría. Casi una hora después, sintió una punzada. La sintió antes de verlos. Fue una mezcla de perfume caro, tensión suspendida en el aire, y algo muy parecido a la electricidad que precede una tormenta. Volteó discretamente. Ahí estaban. Clara Moreno, su madre, con un vestido azul oscuro, perlas en el cuello, y esa mirada que parecía escanear el lugar como si buscara algo digno de merecer su atención. Camila, alta, elegante, con un vestido rojo y una expresión entre duda y estrategia. Lucas, más delgado, con el cabello más corto y la postura menos segura. Sus ojos buscaron entre la multitud hasta que se toparon con ella. Y no la reconocieron. Porque Desiree no era la misma. No se acercó. Dejó que ellos la encontraran. Quería que la vieran en su ambiente, en su terreno, no como la hija que les falló, sino como la mujer que ya no necesitaba aprobación. Quería que vieran cómo la buscaban los inversionistas, cómo le estrechaban la mano empresarios de renombre, como el alcalde la felicitaba por su trabajo. No por ego. Por justicia. Porque toda su vida la habían hecho sentir invisible. Y ahora no podían evitar verla. Cuando por fin se acercaron, fue Clara quien habló primero. Desiree, estás impresionante. Un elogio que sonaba más a veredicto. Y gracias, madre. Me alegra que hayas venido.
Camila extendió la mano hacia Matías. Así que tú eres Matías Ferrer. Tu nombre se repite mucho últimamente. Me alegra ponerle rostro al mito. Matías respondió con una sonrisa educada. Y tú debes ser Camila. Me han dicho que tienes una mente jurídica brillante. Desiree sintió el filo oculto de la frase. Admiración sin sumisión. Reconocimiento sin inferioridad. Camila lo notó. Y su gesto se endureció, apenas. Lucas fue el último en hablar. Felicidades por la adquisición. No sabíamos que ustedes estaban detrás de la operación hasta último momento. Desiree lo miró a los ojos. Ya no había dolor. Solo distancia. Nos gustaba la visión del proyecto. Nos pareció digno de integrarse a nuestra estructura. La conversación flotaba en una tensión elegante. Nadie alzaba la voz. Nadie derramaba emociones. Pero las palabras eran cuchillas envueltas en terciopelo. ¿Quién diseñó todo esto?, preguntó Clara, mirando alrededor. Yo, dijo Desiree. Cada detalle. Siempre fuiste buena con esas cosas creativas, murmuró la mujer, como si intentara recuperar terreno. Solo hacía falta que las enfocaras en algo útil. Lo útil y lo valioso no siempre coinciden, respondió ella sin sonreír. A veces lo que parece inútil es lo que transforma todo desde la raíz. Camila dio un paso al frente. Veo que has cambiado. Me alegra. De verdad. No muchos se levantan después de lo que ocurrió. Algunos no se levantan. Otros aprenden a volar, dijo Desiree, con una calma inquietante. La madre asintió con una expresión que parecía contener algo más que palabras. Tu hermana y Lucas han atravesado momentos difíciles. El bufete tuvo un retroceso. La expansión no fue como se esperaba. Eso escuché, respondió Desiree. Lo siento. Y lo decía en serio. Porque lo que sentía no era satisfacción. Era lástima. Porque aún creían que esa era una conversación para pedir favores, no para sanar. La cena transcurrió con discursos, aplausos, proyecciones de video, estadísticas, testimonios. Matías habló con fuerza, pero fue Desiree quien capturó a todos cuando tomó el micrófono. Fénix Capital nació de las cenizas de lo que otros consideraron fracaso. No tuvimos respaldo, ni apellidos poderosos. Tuvimos propósito. Y el propósito, cuando se combina con trabajo y convicción, se vuelve imparable. Esta no es una celebración de números. Es una celebración de identidad. De integridad. De no haber cambiado nuestras raíces por las expectativas ajenas. El público aplaudió. Clara bajó la mirada. Camila se tensó. Lucas tragó saliva. Después del evento, cuando el salón se vaciaba y la música bajaba su volumen, Clara se acercó sola. Nunca imaginé que llegarías tan lejos, dijo, con una honestidad inusual. Tú no tenías que imaginarlo. Solo tenías que apoyarme. Hice lo que creí mejor para ti. No. Hiciste lo que era más cómodo para ti. Camila encajaba. Yo no. Pero eso no me hace menos. Clara miró hacia el lugar donde Camila hablaba con un inversor con gestos forzados. Que ella no es feliz. ¿Lo notas, no? Ya no es mi responsabilidad notar esas cosas. Cada quien recoge lo que siembra. Clara la miró largo rato. ¿Puedo al menos felicitarte sin reservas? Puedes intentarlo. Se abrazaron brevemente. Un gesto frío. Pero suficiente. Más tarde, Desiree y Matías caminaron por la ciudad en silencio. Las calles estaban húmedas por una lluvia leve. Ella se quitó los tacones y caminó descalza por la acera. ¿Cómo te sientes?, preguntó él. Como si por fin soltara una maleta que llevaba cargando desde niña. ¿Y ahora? Ahora soy ligera. Él le tomó la mano. Y libre. Ella asintió. Y más que nunca. Y mientras la noche los envolvía, supieron que habían ganado mucho más que una fusión. Habían ganado algo que no tenía precio. La libertad de mirar hacia atrás, sin querer regresar jamás. El ruido del cierre automático del portón del garaje sonó más fuerte de lo habitual, quizás porque el silencio entre ellos lo amplificaba todo.
Desiree caminó descalza por el piso frío de mármol, con los tacones en la mano y el vestido esmeralda cayendo con elegancia a pesar del cansancio. Matías soltó las llaves sobre la repisa, se aflojó el cuello de la camisa, y sin decir nada, fue hasta la cocina y sirvió 2 copas de vino. Ella no se sentó de inmediato. Se quedó frente al ventanal, contemplando la ciudad iluminada. Las luces parpadeaban a lo lejos, diminutas, como si cada una fuera una historia aún por contarse. ¿Cómo te sientes?, preguntó él, acercándose con las copas. Ella lo pensó. No buscó una respuesta rápida. La emoción no tenía forma clara todavía. Solo una certeza extraña, como si algo hubiera salido de su cuerpo sin haberlo notado. No me duele, dijo al fin, casi sorprendida de oírse. Ni siquiera siento rabia. Es más como si algo que arrastraba desde hace años se hubiera evaporado. Y ellos no se achicaron, comentó Matías, bebiendo un sorbo. Tú creciste. Desiree lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos no tenían sombra. Se sentó en una de las banquetas altas de la cocina, alisó el borde del vestido con un gesto casi automático y sonrió. Fue extraño verlos así. Tan comunes. Ya no parecían superiores. Ni invencibles. Solo eran 3 personas intentando no desmoronarse en público. Matías se sentó frente a ella, cruzando los brazos sobre la mesa. Camila estaba nerviosa. Lucas parecía un niño castigado. ¿Y tu madre? Ella me dio escalofríos. Porque no entiende que ya no tiene poder. Vino a intentar recuperar una imagen que nunca supo cuidar. El problema es que aún cree que su aprobación me importa. ¿Y no te importa? Desiree negó con la cabeza. No. Ya no. Me dolió por mucho tiempo, pero me di cuenta de que nunca me rechazaron por quien era, sino por lo que ellos no sabían cómo manejar. Yo no era controlable. No era predecible. No podía ser moldeada. Y eso los incomodaba. Matías la observó en silencio. Sabía que esas palabras venían de una herida que ya no sangraba, pero que había dejado una marca profunda. No era odio. Era algo más complejo. Un tipo de comprensión que solo llega cuando uno ha sobrevivido a la decepción y ha entendido que no todo el daño fue intencional, aunque sí fue real. Las horas pasaron lentas. Guardaron los recuerdos de la gala en sus cajas mentales, cada uno en su estante, sin necesidad de abrirlos aún. Esa noche durmieron entrelazados, no por miedo, sino por gratitud. A la mañana siguiente, el sol se filtró entre las cortinas con una claridad suave. Desiree despertó antes que Matías, como casi siempre. Bajó a la cocina, preparó café, y se quedó mirando una carpeta que había dejado abierta sobre la isla de mármol. Era el informe financiero de la expansión. Cifras, proyecciones, curvas de crecimiento. Todo iba bien. Incluso mejor de lo esperado. Pero no era eso lo que le ocupaba la mente. Tomó su teléfono. Había un mensaje nuevo. De su madre. Podemos hablar. Solo tú y yo. Lo leyó 3 veces. No respondió. Media hora después, llegó otro. Camila y Lucas están pasando por una etapa difícil. No es fácil para ellos. Tal vez puedas ayudar. Desiree rió en voz baja. No porque le hiciera gracia, sino porque no podía creer que todavía intentaran arrastrarla a la órbita de siempre. Esa en la que debía resolver, cuidar, validar. Como si su bienestar fuera una extensión del de ellos. Como si no se hubieran marchado con cuchillos afilados cuando ella aún estaba descalza. Borró los mensajes. Luego los restauró. Después, los dejó ahí. Sin leer, sin borrar. Solo existiendo, como lo hace todo lo que ya no te define pero aún insiste en recordarte que estuvo allí. Ese mismo día, Matías se encontró con un viejo colega de Meridian durante una comida con inversionistas. Lo que escuchó fue suficiente para confirmar lo que ambos ya sospechaban: la firma de Camila estaba oficialmente quebrada. Lucas había dejado el puesto en cumplimiento. Estaban en crisis, financiera y personal. Según el rumor, vivían en apartamentos separados. No era información oficial, pero la fuente era confiable. Cuando Matías regresó a casa, se lo contó sin rodeos. No quise ocultártelo, dijo. Pero tampoco sabía si quería saberlo.
No me sorprende, respondió ella. Siempre construyeron sobre una estructura falsa. Cuando se desmorona el decorado, no queda nada. Tu madre me escribió también, agregó él, dejando su celular sobre la mesa. Me pidió que te hablara. Que intente convencerte de que no guardes rencor. Como si el rencor fuera el problema. Eso es lo más irónico de todo, comentó Desiree, bebiendo un sorbo de té. Piensan que lo que me alejó fue la rabia. Cuando lo que me hizo irme fue la claridad. Entendí que no necesito quedarme donde no soy bienvenida. Esa noche, después de cenar, Matías le pidió que lo acompañara a la oficina de casa. Había algo que quería mostrarle. Al entrar, ella notó un cuadro en la pared que antes no estaba allí. Lo miró, sintiendo un golpe de nostalgia en el pecho. Era uno de sus primeros dibujos. Uno que había creído perdido entre mudanzas y carpetas olvidadas. La escena mostraba a una mujer caminando sola sobre una cuerda floja, pero no sobre un abismo, sino sobre una ciudad. En el margen inferior, en letra pequeña, había una palabra escrita con tinta negra. Renacer. Desiree se acercó lentamente, tocó el cristal con la yema de los dedos, y sus ojos se llenaron de una emoción diferente a cualquier otra que hubiera sentido antes. No era tristeza. No era orgullo. Era reconocimiento. Por fin se veía. Por fin podía sostener su propia mirada sin sentir que debía justificarse ante nadie. ¿Dónde lo encontraste? Estaba entre tus cosas, en una caja que pusimos en el altillo. Quise enmarcarlo. Me pareció el símbolo perfecto de todo lo que construiste. Lo que construimos. Ella no dijo nada. Solo apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. ¿Sabes qué es lo más curioso? Susurró después. Pensé que necesitaba demostrarles algo. Pero al final me di cuenta de que no. Que nunca los necesité. Ni su aprobación. Ni su perdón. Ni su mirada. Porque cuando más los necesité, se fueron. Y cuando me fui, descubrí que era capaz de cosas que ellos nunca imaginaron. No te vieron venir, dijo Matías. Y ahora no pueden alcanzarme. Se quedaron así, frente al cuadro, sin decir más. Porque a veces el silencio también habla. Porque hay momentos donde lo que importa no es lo que pasó, sino lo que uno logró a pesar de lo que pasó. Días después, recibió una última carta. Escrita a mano. De su madre. No pedía disculpas. No ofrecía explicaciones. Solo decía que deseaba verla, tomar un café, hablar de todo lo que habían evitado durante años. Desiree la dobló con cuidado y la guardó en un cajón. Quizá algún día respondería. O quizá no. Lo importante era que ahora podía elegir. Y la elección ya no dolía. En una entrevista para una revista de negocios, cuando le preguntaron cuál había sido su mayor obstáculo, respondió sin dudar. Mi mayor obstáculo fue creer que necesitaba que otros me dieran permiso para valer. Una vez que solté esa idea, no hubo nada que no pudiera construir. La periodista le preguntó cuál era su palabra favorita. Desiree sonrió. Renacer. Y ahí, en medio de cifras, éxitos y titulares, la historia de la mujer que fue rechazada, traicionada, subestimada, se convirtió en algo más que un relato de superación. Se volvió una prueba viviente de que no todo lo que arde se quema. A veces, simplemente ilumina. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.